Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hemos estado estudiando la carta a los romanos los miércoles. Vamos a ver aquí Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, tenemos esta palabra justificados, y hemos estado viendo que en los primeros 5 capítulos el apóstol trata este tema de la justificación, que es cuando un Dios justo imparte su justicia a nosotros, pecadores culpables. Y entonces él, y lo voy a repetir para que otra vez quede claro en nuestra mente, en el capítulo 1, versículos 1 a 32, el juez dice que los gentiles somos culpables. Capítulo 2, versículos 1 a 29, el juez, que es Dios, él dice que los judíos son culpables. Aunque ustedes tienen la ley, aunque ustedes piensan ser religiosos, aunque ustedes son pueblo de Dios, ustedes también judíos son culpables. Capítulo 3, versículos 1 al 20, todos somos culpables. Ahí ya no hay distinción de nacionalidad, de persona, de credo, de creencia. En el capítulo 3, todos somos culpables, todos necesitamos de esta justificación que solo Dios nos puede dar. En el capítulo 3 también, pero en los últimos versículos, del 21 al 31, Pablo ahora introduce cómo es que podemos recibir la justificación. Y él hace muy claro que es a través de la fe. La justificación por fe. En el capítulo 4 vimos que en ese capítulo el apóstol presenta a 2 personajes del Antiguo Testamento muy respetados por el pueblo de Israel para comprobar que la justificación no es por obras, sino por fe. Y si recordamos, él pone, por ejemplo, primeramente a Abraham. Él después pone el ejemplo de David y termina otra vez considerando el ejemplo de Abraham. Y él, en base a las experiencias y a las palabras de ambos hombres, Abraham y David, él comprueba que la justificación es por fe. Veíamos en el caso de Abraham, por ejemplo, que él
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y también analizábamos las palabras que él cita del Salmo escrito por David, donde comprueba que el pecador es justificado por fe y no por obras. Y veíamos en el caso de Abraham que él fue justificado por fe y no por dos cosas. No fue justificado por la ley, porque dice Pablo, la ley fue dada después de que vivió Abraham. Entonces la justificación no puede ser a través de la ley. Muchas personas, y estoy pensando en una secta religiosa, ellos hasta el día de hoy se enfocan en los mandamientos de Moisés. Y ellos piensan que por cumplir los 613 mandamientos de Moisés, ellos están así recibiendo la justificación. No es por la ley, porque la ley fue dada después de que vivió Abraham. Pablo también, él menciona el punto de que la justificación no puede ser por la circuncisión. Ese fue un rito que Dios dio al pueblo de Israel, y aún en los días de estos creyentes de los cuales hemos leído en Romanos, habían cristianos con un trasfondo judío que decían a los gentiles, si ustedes verdaderamente son salvos, se tienen que justificar. Pablo comprueba que no puede ser a través de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham, él creyó a Dios y fue justificado mucho antes de que él se haya circuncidado. Ahora dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y podemos ver ahora en los versículos 1 a 11 que vamos a tratar de abarcar en esta sesión, los beneficios de la justificación. En el versículo 1 al 11 Pablo nos va a dar una lista de estos tremendos beneficios, de estas increíbles bendiciones que vienen junto con la justificación de nuestros pecados. Por ejemplo, vamos a ver la salvación, vamos a ver la reconciliación y vamos a ver que hay muchas otras cosas que vienen junto con la justificación en el momento que creemos en el Señor. Ahora en Filipenses 4, versículo 7, Pablo habla acerca de nuestra paz, acerca de la paz de Dios. Él escribe, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en ese sentido, esa paz es la tranquilidad que usted y yo como cristianos podemos gozar porque hemos creído en su Hijo y sabemos que nuestro Padre está en control de todas las cosas. Entonces está la paz de Dios. Pero esta no es la paz de la que se está hablando aquí. Esta es paz para con Dios. Y vamos a ver en los versículos 10 y 11 que sin Cristo usted y yo éramos enemigos de Dios y que a través de Jesucristo nosotros hemos sido reconciliados. Entonces de esa paz es a la que se está refiriendo aquí Pablo. Tenemos paz con Dios. Nosotros nos habíamos distanciado, habíamos repudiado a Dios. Dios buscó la manera de que hubiese paz entre nosotros y Él. En Efesios 2:19 leemos que Cristo, Él es nuestra paz. Así que vamos a notar que esta paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que noten el énfasis que se le da a Cristo en esta sección de 11 versículos. ¿Cómo es que todo lo que Dios nos da es a través de su Hijo? En el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vemos en el versículo 8 acerca de Cristo, Cristo murió por nosotros. En el versículo 9, ¿qué hizo Cristo? Él nos justifica en su sangre. O sea, Él derramó su sangre para poder justificarnos. Versículo 10, ¿qué hizo Cristo? ¿O qué hay a través de Él? Seremos salvos por su vida. Y también fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y en el versículo 11 dice ahí
que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que, hermanos, encontramos aquí tantas cosas que usted y yo podemos gozar, que no podíamos encontrar en ninguna otra cosa o persona, sino en el Señor Jesucristo. Ahora, hay otra bendición que viene junto con la justificación, no solamente la paz para con Dios, ese es el versículo 1, pero en el versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pablo aquí está hablando de cómo nosotros como cristianos gozamos de algo que el incrédulo no puede gozar. ¿Qué es? Es una posición de favor que nosotros tenemos ante Dios, ¿sí? Hemos recibido a través de Cristo esta entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Antes usted y yo no teníamos esta posición delante de Dios, pero esta posición de favor, Él es el que nos ha dado la entrada y es por la fe. O sea que la salvación se obtiene y se mantiene por fe. Hay personas que piensan que la salvación se obtiene por fe, pero se mantiene a través de las obras, y no es así. Pablo dijo en Romanos 1:17 que es por fe y para fe, ¿sí? La vida del cristiano inicia a través de la fe, continúa a través de la fe. Por eso es que en 3 ocasiones en la Biblia leemos esa frase: el justo por la fe vivirá. Empezamos por fe, se mantiene por fe. Dice en Efesios 1:6 que nosotros somos aceptados en el amado, refiriéndose a Cristo. Ese es uno de sus nombres. Hemos sido aceptados en Él. Nosotros ahora, desde que creímos en Cristo, nuestra posición, el Nuevo Testamento habla de que estamos en Cristo. Increíble, pero cierto, que a través de el Señor nosotros hemos podido obtener esta entrada por la fe a esta gracia. Así que, hermano y hermana, por gracia, usted y yo obtuvimos esta entrada. ¿Cómo mantenemos esa entrada para estar firmes? También por gracia. No es a través de usted ni a través de mí. La vida cristiana inicia, continúa y termina por la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, dice ahí. Esto contradice lo que algunos enseñan, que la salvación se puede perder, que usted hoy puede ser salvo, pero mañana quién sabe. No, estamos firmes. Esto nos hace estar en una posición no solamente de gracia, porque así la obtuvimos, sino que es una posición segura. No debemos pecar. Ya el Señor nos sacó del pecado, pero si pecamos, nuestra posición es firme delante de Él, porque sigue siendo por gracia y no en base a nuestras obras. Pablo dice: nos gloriamos en la esperanza de la gracia, de la gloria de Dios. Hemos notado que esta palabra gloriarnos es la palabra gozamos. La encontramos también en el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. La vamos a encontrar otra vez en el versículo 11, nos gloriamos en Dios por el Señor. Y Pablo aquí nos está incitando a que nosotros podamos gozarnos o gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, Colosenses 3:4, Pablo habla de cómo seremos manifestados con Él en gloria. Esto es muy interesante porque Dios ya está mirando hacia el futuro. No sé si usted ha pensado en eso, que Dios ya nos ve junto con Él en la gloria. Pablo está diciendo: así de segura es esta posición que ustedes han recibido por medio de Cristo. Esta posición es firme en el presente, pero también en el futuro, porque Dios ya nos ve como si estuviésemos siendo
manifestados con Él en gloria. Y eso nos puede dar esta seguridad en cuanto a nuestra salvación. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, Pablo mira primero la esperanza en cuanto a la gloria de Dios y cómo seremos manifestados con Él. Pero ahora el tema de la esperanza lo va a aplicar a nuestras vidas. Porque en el versículo 3, quiero que note que Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora esto es un poco extraño, ¿verdad? A primera instancia. Pensar que usted y yo podemos gozarnos en las tribulaciones. Nos gloriamos en el futuro. Ese es el versículo 2, por la esperanza de la gloria de Dios. Pero también podemos gloriarnos o gozarnos en el presente, en lo que es ahora. ¿Por qué? Porque podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿No ve? El gozo del mundo es un gozo artificial. Es un gozo, una felicidad vacía, ficticia, por llamarlo así. La gente se ríe y grita, y por dentro, si no tienen a Cristo, tienen una profunda tristeza. Entonces, ese no es el gozo del que está hablando aquí Pablo, ni del que habla la Biblia en general. El gozo de Dios que siente el cristiano aún en las tribulaciones es básicamente tener un sentido de paz. De que aún esta palabra tribulaciones en el griego significa presionar algo. Y quizás usted así se ha sentido cuando usted está pasando por una tribulación. A veces sentimos que es como agua. Y a veces utilizamos la expresión de que ya sentimos el agua hasta el cuello. Sentimos que nos estamos ahogando. Bueno, en el griego la figura de la tribulación es algo siendo presionado. Y así es como usted y yo también podemos sentirnos cuando Dios nos está probando. Él habla de la tribulación en el capítulo 8 y versículo 35. La tribulación no puede, dice Pablo, apartarnos del amor de Dios que es en Cristo. También lo menciona en el capítulo 12 y versículo 12. Pero ¿cómo es, hermanos, que uno de los resultados de la justificación es que usted y yo podamos gozarnos o gloriarnos en las tribulaciones? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos a un Dios, a un Padre que está en control de todas las cosas. Y Él puede ayudarnos sin importar cuál sea la circunstancia. Y podemos ver varios ejemplos, pero solamente les voy a mencionar dos. El apóstol Pablo, él fue alguien que siempre habló de cómo es que él se podía gozar o glorificar en las tribulaciones. Él, por ejemplo, dijo, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Si lo quiere anotar, eso es 2 de Corintios 7:4. Pero ¿cómo es que Pablo dice? Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él va a decir en 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, hermanos, recordemos esto: cuando estamos pasando por una tribulación, usted y yo podemos gloriarnos, podemos gozarnos, porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, y ahora Él nos va a dar tres cosas que las tribulaciones traen a nuestra vida.
Y vamos a ver eso en los versículos 3 y 4. ¿Cuáles son? Número 1, la tribulación primeramente nos da paciencia. Número 2, la paciencia nos da prueba. Y número 3, la paciencia, la prueba nos da esperanza. 3 cosas que recibimos de las tribulaciones. Así que cuando estemos pasando por una circunstancia adversa, hermanos, no pensemos que es al azar o no pensemos que es nomás por nomás. Dios tiene un propósito y aquí encontramos este ejemplo. Él quiere primeramente producir en usted y en mí paciencia. Esta palabra paciencia significa perseverancia o constancia. Entonces, entre más tribulaciones recibo, eso debería de hacerme perseverar más. El enemigo, la carne de pecado, quieren que cuando una tribulación venga, mejor tiremos la toalla, nos desanimemos y dejemos las cosas de Dios. No, es todo lo contrario. Dios quiere que la tribulación produzca paciencia. Dios quiere que seamos constantes. Dios detesta la inestabilidad. Los altibajos en la vida cristiana no deben llevarse a cabo. Siempre deberíamos de estar en una línea ascendente. Quizás le ha tocado ver el monitor en el hospital y los signos vitales de uno, sube, baja, sube, baja. Bueno, realmente como cristianos deberíamos de no ser así, sino siempre ir poco a poco escalando, subiendo, perseverando, siendo constantes a pesar de las tribulaciones. ¿Qué produce la paciencia? Bueno, la paciencia, Pablo dice, produce prueba. Esta palabra prueba quizás la entendamos mejor si damos el significado de esa palabra. Es más bien la idea de un carácter que ha sido probado, o sea, experiencia. ¿Cómo vamos a poder perseverar o qué nos va a dejar la perseverancia? Nos va a dejar caracteres que han sido experimentados o probados. Y eso nos fortalece. Eso nos ayuda a ser más obedientes, a mostrar más fe en el Señor y también poder ser de ejemplo a otros que nos están observando. Entonces la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado o experimentado. Y la prueba, o el carácter probado y experimentado, ¿qué produce? Produce esperanza. Esperanza significa expectación. ¿Sí ve cómo Pablo hace como un círculo? Comienza hablando de la esperanza de la gloria de Dios en el versículo 2. Luego habla de la tribulación y lo que produce en nuestras vidas. Y termina donde empezó, hablando de la esperanza. ¿Y a poco no? Usted no me dejará mentir. Pero entre más pasa el tiempo, desde que uno creyó en el Señor y uno ha pasado por distintas pruebas, esas pruebas van generando en uno hasta más esperanza. ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios nos ha ido ayudando. Sí ha sido difícil, sí ha sido complicado, pero al final de cuentas siempre hemos podido ver la mano de Dios con nosotros. ¿Y eso qué genera? Pablo dice, genera esperanza. Entonces, es una cadena. Las pruebas producen paciencia, experiencia y en tercer lugar, esperanza. Entonces, hermanos, esta vida presente, Pablo dice, podemos estar seguros de nuestra esperanza en Dios, porque Dios, Él ya nos ve como si nosotros estuviésemos glorificados con Él. Ahora Pablo sigue con el tema de la esperanza en el versículo 5 y él va a decir, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será que nosotros no podemos ser vistos como avergonzados en la esperanza que nosotros tenemos? Porque nuestra esperanza, ¿en quién está fundada? ¿En quién está anclada? Está anclada en Dios. Y Dios no falla. Dios no cambia. Y quizás a veces nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras amistades nos pueden señalar y decir, mira,
ahí está tu Dios. Tanto que confías en Él, tanto que le sirves, y fíjate, ya te falló. ¿De qué te sirve que tú estés en las cosas de Dios? Esas son las críticas que muchas veces escuchamos, pero sabe, quizás inicialmente parezca que Dios nos ha fallado, pero al final de cuentas, Dios siempre manifiesta claramente que Él no falla y que las cosas más bien iban a ser conforme a su tiempo. La esperanza no avergüenza. Ahora, hermanos, Pablo nos va a dar dos razones por las cuales podemos estar seguros de que Dios no nos va a fallar. ¿Cuáles son? Número 1, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y del versículo 6 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 21, vamos a encontrar aquí muestras del amor de Dios. Muestras del amor de Dios y de su Hijo. Una y otra vez vamos a encontrar su amor. Nuestra esperanza en Dios no falla. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nosotros, hermanos, que somos humanos, a pesar de que somos seres humanos, a un ser querido, ¿qué buscamos hacer con ese ser querido? Nunca fallarle. A veces fallamos porque somos seres humanos, pero ahora imagínese a Dios. ¿Usted cree que Dios le va a poder fallar a usted cuando Él le ama con un amor perfecto? Imposible. ¿Cómo es que un Dios va a prometer y después falle o no cumpla esa promesa? Imposible, porque Dios es perfecto. Entonces, la primera razón por la que sabemos que nuestra esperanza no nos puede avergonzar es porque el amor de Dios ha sido derramado. No como ahorita que están cayendo gotas. No, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es la segunda razón por la que es firme nuestra esperanza en Dios y no avergüenza? Por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu Santo, hermanos, desde el momento que creímos en Cristo, lo recibimos en nuestro ser. Hay personas que viven pensando que el Espíritu Santo se recibe una y otra y otra y otra vez. No, el Espíritu Santo lo recibimos una sola vez. Cuando el Nuevo Testamento habla de ser llenos del Espíritu Santo, muchas personas lo malinterpretan y piensan que hay distintas circunstancias en la vida o tiempos cuando el Espíritu Santo viene a uno. Y no es así. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo nos controle, nos gobierne. Pero el Espíritu solamente lo recibimos una sola vez. Y es cuando creemos en el Señor. Aún, otra vez repito, no deberíamos, pero aún cuando pecamos, el Espíritu Santo no se va. El apóstol habla de cómo podemos contristar o entristecer al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se va. Quizás las personas se confunden porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Pero es diferente en el Nuevo Testamento. Permanentemente el Espíritu Santo mora en nosotros desde que creímos. ¿Y cuál es una de las razones para ello? Para ser como una garantía de que las promesas de Dios se van a cumplir. En Efesios capítulo 1 leemos ese término que mencionábamos hace algunas semanas, que el Espíritu Santo es las arras. Nos acordamos que las arras era ese depósito que se daba. Ese depósito en garantía que se daba asegurándole al vendedor, un día yo te voy a pagar todo. Y así Dios hace con nosotros. Ahorita estamos aquí en la tierra. Él nos da el Espíritu cuando creemos. ¿Para qué? Para que, como si fuera Dios, nos está diciendo, un día yo les voy a dar exactamente todo lo que yo les prometí en cuanto a estar en mi presencia. En Romanos 8:9, Pablo habla de cómo el Espíritu Santo habita en vosotros. Fue dado, dice él, por el Espíritu que nos fue dado.
Ahora, del versículo 6 al versículo 21 dijimos que hay varias muestras del amor de Dios hacia nosotros. Y vamos a ver aquí una muestra. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quiero que note primeramente nuestra descripción que Pablo da de nosotros en estos versículos del 6 al 11. Él nos llama a nosotros, primeramente, débiles. En segundo lugar, nos va a llamar impíos. En tercer lugar, nos va a llamar pecadores. Y en cuarto lugar, nos va a llamar enemigos. No es una imagen muy bonita, la cual Pablo pinta de nosotros. Pero esta es la realidad. Y esto, hermanos, magnifica aún más el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que como decimos, nosotros no éramos ninguna monedita de oro. No, débiles, impíos, pecadores y enemigos. Y aún así Dios quiso salvarnos. En los versículos 9 a 11 vamos a ver lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho con nosotros? Nos ha justificado. Él nos ha salvado y en tercer lugar vamos a ver que Él nos ha reconciliado. Ahora, ¿qué significa cuando la Biblia habla de nosotros como débiles? Aquí en Romanos 5, versículo 6, cuando aún éramos débiles, sin fuerza, no teníamos la fuerza para salvarnos por nuestros propios méritos. Quizás usted, antes de haber aceptado a Cristo, usted pensaba que entre más se esforzaba, entre más bien se portaba, entre más ayudaba a los demás, entre más daba a la iglesia, más y más se iba ganando el favor de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros éramos débiles. No teníamos la fuerza y era completamente imposible que la tuviésemos para poder salvarnos por nosotros mismos. El apóstol Juan dice en su Evangelio capítulo 1 y versículo 13 acerca de ser llamados hijos de Dios, que no es por voluntad de carne. No es por voluntad de carne. No hay nada en mi ser que pueda permitir que yo obtenga la vida eterna. Tampoco es por la voluntad de varón, dice el apóstol Juan. No es por nuestra carne, no es por nuestra voluntad, sino es, como vamos a ver aquí, por el Señor Jesucristo. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo. Y esto nos hace ver algo muy interesante acerca de la muerte de Cristo, que fue una muerte conforme a la perfecta medida del tiempo de Dios. Esto se parece a lo que Pablo dice a los Gálatas. Él dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahora aquí estamos viendo que la muerte de Cristo fue una muerte a su tiempo. Moralmente fue a tiempo. Quizás cuando Cristo vino y nació de la Virgen y murió sobre la cruz, era cuando Dios veía a la humanidad en su peor momento, moralmente hablando, por causa del pecado. Proféticamente también Dios tenía eso en cuenta, que sus profecías tenían que cumplirse. Y el Dios de los tiempos, el Dios de las edades, que tiene todo bajo su control, Él permitió que la muerte de su Hijo fuese a su tiempo. Pero dice que a su tiempo murió. Esta es la máxima expresión de la muerte, del amor de Dios, ¿verdad? No solamente Dios dijo que nos amaba. ¿Cómo es que sabemos que Dios nos ama? Porque Él lo mostró a través de la muerte de su Hijo. La muerte de Cristo fue a su tiempo y fue por los impíos, dice ahí. Veíamos que esta palabra por es una preposición que significa en lugar de.
Por ejemplo, en 1 de Corintios 15, Pablo habla de cómo Cristo, Él murió por nuestros pecados. En Gálatas 2:20, Pablo habla de cómo el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Dios debió haber arrojado sobre nosotros su ira por causa de nuestros pecados, pero Cristo, Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y Él murió por los impíos. Esta palabra impíos está compuesta por dos palabras y es básicamente alguien que no adora. O sea, es una persona que no tiene reverencia a Dios, no tiene respeto a Dios y por lo tanto vive una vida entregada al pecado. Ahora en el versículo 7 vamos a encontrar un comparativo entre el amor del hombre con el amor de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas, da la idea de algo que se hace con dificultad, algo que sucede pero con escasez. ¿Quién va a dar su vida por un justo? Pablo dice, muy pocos, muy escasos, muy escasas situaciones podrían haber. Y entonces él él está comparando en los versículos 6 y 8, menciona el amor de Dios y en el 7 menciona cómo es nuestro amor como seres humanos. Con mucha dificultad una persona daría su vida por una persona buena, por un justo. Nadie la daría por un injusto. Eso es lo que está dando a entender. El Señor Jesucristo, Él habla de cómo en Juan 15 podemos poner nuestras vidas por nuestros amigos, pero no nuestros enemigos. Luego dice en la segunda frase del 7, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esta palabra osara es atreverse a hacer algo, estar dispuesto a hacer algo. O sea, en otras palabras es, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero otra vez es por una persona buena. En la primera frase vemos que es algo que se haría difícilmente. En esta segunda frase vemos que sí es más rápidamente, pero no deja de ser una persona buena o justa. Ahora, ¿cómo se diferencia el amor de Dios con el amor del hombre? El amor del hombre ama, pero a algunos, no a todos. ¿Cómo nos amó Dios? Él ama a todos por igual. El amor del hombre, él puede llegar a amar a los buenos y a los justos, pero ¿cómo es el amor de Dios? Él amó a impíos, a pecadores, a enemigos, a impíos. Entonces él menciona eso para llegar al versículo 8, para contrastar el amor del hombre con el amor de Dios. Pero Dios muestra su amor. Otra vez, es un amor que Dios ha manifestado. El amor del hombre es incierto, es en ocasiones y puede ser en cierta manera en secreto o poco demostrado, pero no así Dios. Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, no es que Él haya ignorado nuestro pecado, más bien Él nos amó a pesar del pecado. Pecadores, veíamos esta palabra que se utiliza tanto en el Nuevo Testamento, significa errar el blanco. Cuando el flechero lanza su flecha y hierra el blanco. Así nosotros, pecando contra la santidad y la gloria de Dios, erramos al blanco. Pero otra vez encontramos la muerte de Cristo. Cristo murió por nosotros. En el versículo 6, la muerte de Cristo es una muerte oportuna. ¿Por qué? Porque fue a su tiempo. En el versículo 8, la muerte de Cristo es una muerte que anuncia. ¿Qué anuncia? El amor de Dios, que Él nos está demostrando
a pesar de ser pecadores. Podemos ver el versículo 9, pues mucho más, esa frase la repite en el versículo 10, mucho más, en el versículo 15, mucho más, versículo 17, mucho más, versículo 20, mucho más. En Cristo encontramos todo, hermanos, encontramos mucho más, dice Pablo, mucho más. Él nos amó y Él murió, ese es el versículo 8, y vamos a ver en el versículo 9 que Él nos justifica y nos salva, estando ya justificados. Cuando vimos la palabra justificación en el versículo 1, justificados está en el pasado. Aquí encontramos la justificación en el presente. Fuimos justificados, somos justificados. Estando ya justificados en su sangre. Ahora hay distintos aspectos a la justificación. No es que hayan diferentes maneras en las que se obtenga, sino que hay una sola manera, es por fe, pero hay distintos aspectos. Por ejemplo, en Romanos 3:24 la justificación es por fe. Por gracia. Romanos 3:24, la justificación es por gracia. No lo merecemos, es por la gracia de Dios. En Romanos 5:1 la justificación es por fe. En 1 de Corintios 6:11 la justificación es en el nombre del Señor. En Santiago 2:24 la justificación es por obras. No es porque se obtenga por obras, sino porque se manifiesta a través de las obras. Pero aquí encontramos que la justificación es en su sangre. Por medio de la sangre de Cristo fue que Dios pudo declararnos justos delante de Él. Y dice ahí al final del 9, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, otra vez, encontramos estos tiempos distintos que hay. Justificados, vimos que era en el presente. Pero ahora, salvos, está hablando del futuro. Otra vez, hermanos, Él está confirmando que la salvación que tenemos es pasada, presente y futuro. Una salvación segura. Cuando habla de salvos, la idea es de un rescate. Entonces, cuando lea la palabra salvos, salvación, Salvador, el nombre de Cristo, piense en un rescate. ¿Cómo es que Él nos rescató? ¿De qué nos rescató? Nos rescató del pecado que tenía dominio sobre nosotros. Nos rescató también de la muerte, que los que creemos en Cristo no vamos a morir eternamente. Nos rescató también de la condenación, no tendremos que ir a ese lugar tan terrible. Él nos ha salvado de la ira. Esa ira puede representar el infierno, puede representar también la tribulación. Nosotros vamos a ser salvados de la ira cuando Cristo venga por nosotros, cualquiera de estos días. La ira habla del enojo de Dios y del castigo eterno por causa de nuestros pecados. Muy bien, vamos a terminar con el 10 y el 11. Aquí encontramos otra descripción de usted y de mí antes de haber creído. Éramos enemigos. Esa suena más fuerte. Y quizás para muchos resulte imposible pensar que yo era enemigo de Dios. Bueno, la Biblia lo dice. Esta palabra enemigos proviene de la palabra hostilidad o la idea de odiar. Y realmente así era nuestra vida sin Cristo. Era una vida apartada de Dios y no amábamos su persona, no amábamos su palabra y hacíamos las cosas que nosotros queríamos, a pesar de que le lastimaban a Él. Pablo dice en Colosenses 1:21, en otro tiempo extraños y enemigos. En Filipenses 3:18 Pablo habla de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea que usted y yo éramos enemigos. Pero dice Pablo, fuimos reconciliados con Dios. Esta palabra reconciliado significa cambiar o intercambiar. ¿Por qué? Porque de ser enemigos, ahora podemos ser amigos de Dios. Ese cambio que ha habido, hemos sido reconciliados con Dios.
Pablo habla también de la reconciliación en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 18 al 20, se lo voy a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase: por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y también Pablo menciona la reconciliación en ese versículo que ya cité en Colosenses 1:21, se lo voy a leer. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nunca se alejó de nosotros. ¿Quién se alejó? Nosotros, de Él. Todo empezó por Adán y Eva, ¿verdad? Que decidieron apartarse de Dios al comer del fruto del árbol. Entonces, no fue Dios el que se alejó de nosotros nos alejamos de Él. ¿Y quién tomó la iniciativa para que hubiese reconciliación? Él, no nosotros. Y eso resalta aún más su gracia, su amor, su misericordia. Dice ahí en el final del versículo 10, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. A través de la muerte de Cristo, esto permitió que el pecado fuese removido y que hubiese esta cercanía, esta reconciliación que podemos tener con Él. Y dice, seremos salvos por su vida. La salvación es por su muerte. Eso lo vimos en el 9. Pero ahora dice aquí que la salvación es por su vida. ¿A qué se estará refiriendo? Esta es su resurrección. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo a través de su muerte nos salva, pero también a través de su resurrección? A veces pensamos que Cristo solamente nos salva por medio de lo que Él sufrió en la cruz. Pero tan importante como lo que Él hizo en la cruz, fue lo que Él hizo al salir de la tumba al tercer día. Si Cristo no hubiese resucitado, después de morir no habría salvación. Cristo le dijo a sus apóstoles en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces somos salvos por la muerte de Cristo, somos salvos también por la vida que Él nos puede dar. ¿Por qué? Porque Él es la vida, sí, pero también porque Él pudo vencer la muerte y pudo resucitar de entre la muerte. Y el versículo 11 realmente enfatiza lo que dice el 10. Y con esto terminamos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Otra vez, ya ve, la tercera cosa por la cual nos podemos gozar. Nos gozamos, nos gloriamos en Dios, no en nosotros. No, eso sería enfocarnos en nuestras obras. Pablo, él condena eso en el capítulo 2. Él condena cómo es que los judíos se gloriaban en sí mismos. No, hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos en nosotros mismos. Solamente nos podemos gloriar en Dios. El apóstol Pablo, él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y vemos que esta reconciliación que tenemos es en el presente, porque dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, otra vez enfatizando lo que tenemos en Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esperemos que Dios prospere su palabra.